Me quedé parada frente a la casa de mi mamá, en la del Valle, apretando contra el pecho la caja de la cafetera que le había comprado por su cumpleaños. Pesaba muchísimo, y tuve que cambiarla de brazo 2 veces mientras esperaba a que alguien abriera. Casi 39,000 pesos. Eso me había costado ese regalo. Era una máquina de café automática de lujo, de esas que parecen hechas para una cafetería pequeña. Una locura, sí. Pero yo quería creer que iba a servir para cerrar un poco la distancia que llevaba años creciendo entre nosotras. A mi mamá siempre le había encantado el café. Cuando yo era niña, todas las mañanas la escuchaba en la cocina. Es de los pocos recuerdos cálidos que todavía conservo de ella, de antes de que todo cambiara. La puerta se abrió de golpe y apareció Ricardo, mi padrastro. En su cara se alcanzó a ver una molestia breve, antes de acomodarse una sonrisa forzada. «Elena», dijo, seco, «pasa». Entré a lo que antes había sido mi casa, aunque ya casi no quedaba nada de ella. Los muebles que mi papá había escogido habían desaparecido hacía años. En su lugar había cosas modernas, frías, elegidas al gusto de Ricardo. Hasta las fotos familiares que antes llenaban el pasillo habían sido reemplazadas por retratos de Ricardo, mi mamá y sus 2 hijas. Seguí caminando detrás de él, con la caja cada vez más pesada entre los brazos. La sala estaba llena de gente. Había algunas amigas de mi mamá que me sonaban de vista y, por supuesto, estaban Valeria y Natalia, mis hermanastras. Ya iban en la universidad, aunque seguían viviendo en la casa. «Elena», escuché la voz de mi mamá al otro lado de la sala. «Viniste». Traía un vestido que se veía caro y el peinado intacto, como si acabara de salir del salón. Sonreí como pude. «Feliz cumpleaños, mamá». Le extendí la caja. «Espero que te guste». Se le iluminaron los ojos al ver el tamaño del regalo y, por un segundo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Una esperanza tonta, sí, pero esperanza al fin. Pensé que tal vez ese iba a ser el momento en que algo entre nosotras cambiara. Tal vez, si le daba algo que de verdad la emocionara, por fin iba a volver a mirarme como si yo le importara. Rompió el papel con prisa, pero apenas vio lo que había dentro, su cara cambió. La emoción se le apagó de golpe. Apretó los labios y dejó la caja a un lado, sin siquiera sacarla del empaque. «¿Una cafetera?», dijo, plana. «Pues qué práctico». La sala se quedó extrañamente callada. Sentí todas las miradas encima de mí. Natalia le susurró algo a Valeria, y las 2 sonrieron con esa mueca que tanto conocía. «Es de las mejores», expliqué, sintiéndome ridícula. «Hace espresso, cappuccino, latte, lo que quieras. Me acordé de que siempre te ha gustado el café». «Gracias, Elena», respondió mi mamá, pero en su voz ya no había ni una pizca de calidez. «Vamos a partir el pastel». El resto de la noche fue un tormento. Mi mamá apenas me dirigió la palabra, aunque con los demás se rió, platicó y se mostró encantadora. Yo me quedé en una esquina, moviendo el tenedor sobre el plato de pastel, sin ganas, preguntándome por qué había pensado que esta vez iba a ser distinto. Todo había empezado casi 10 años antes, cuando yo tenía 19. Fue el año en que mi mundo se vino abajo. A mi papá le diagnosticaron cáncer y en menos de 6 meses se fue. Yo quedé rota, perdida. Mi papá, Javier, era la persona que mejor me conocía, el que siempre sabía cuándo algo me dolía. Aunque yo dijera que estaba bien, yo creí que, después de perderlo, mi mamá y yo íbamos a unirnos más, aunque fuera por el duelo compartido. Pensé que nos íbamos a acompañar. No fue así. Un mes después del funeral, empezó a salir con Ricardo. No sé si ya lo conocía de antes o si de verdad apareció tan rápido. A esas alturas, ya nada de eso importaba. Lo único que yo veía era que mi papá acababa de morir y ella ya estaba mirando hacia otro lado. Unos meses después, ya estaban casados y él se había mudado a la casa con sus hijas, que todavía iban en la secundaria. Yo seguía en la universidad y veía, sin poder hacer nada, cómo mi hogar se transformaba en un lugar que ya no reconocía. Cada vez que entraba a una habitación donde estaban mi mamá, Ricardo y las niñas, se quedaban callados. Me miraban como si hubiera interrumpido algo importante. Mi mamá empezó a dedicarles a ellas todo su tiempo. Las llevaba de compras,
Las ayudaba con tareas, estaba pendiente de sus actividades, de sus problemas, de todo lo que antes hacía conmigo. «Me necesitan», me decía cada vez que yo intentaba acercarme. «Se están adaptando a una casa nueva, a una escuela nueva». Y yo me tragaba la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Y yo qué? Yo también la necesitaba. Acababa de perder a mi papá. Pero nunca lo dije. Me fui apagando en silencio, hasta que ya no pude más. Mi abuelo Roberto, el papá de mi papá, vivía en Tlalnepantla. Un día me ofreció irme con él y acepté sin pensarlo. Sí, eso significaba más tiempo de traslado a la universidad, levantarme antes y regresar más tarde, sobre todo en los días pesados de tráfico. No me importó. Por primera vez desde que murió mi papá, sentí que todavía me quedaba familia. Vivir con mi abuelo fue lo mejor que pude haber hecho. Él entendía mi dolor, porque también estaba de duelo, no solo por su hijo, sino también por la forma en que mi mamá había decidido seguir con su vida tan rápido. «Tu papá estaría orgulloso de ti», me decía. Esas palabras tan simples me sostenían más de lo que él imaginaba. Seguí visitando a mi mamá de vez en cuando, pero cada visita me lastimaba más. La casa ya no se sentía mía. Mi antigua recámara terminó convertida en cuarto para una de las niñas, y las cosas que yo había dejado ahí aparecieron arrumbadas en cajas o metidas en otro cuarto, como si no importaran. El golpe final vino el día en que mi mamá me entregó una caja de cartón llena de fotos y cosas de mi papá. «Ya no tiene caso guardar esto aquí», me dijo. «Ricardo cree que es momento de dejar eso atrás». Ese día entendí que la había perdido por completo. Me llevé la caja a casa de mi abuelo y pasamos la noche mirando fotos, recordando anécdotas, riéndonos y llorando por el hombre al que los dos extrañábamos tanto. Después de eso, mis visitas a la casa de mi mamá se volvieron todavía más escasas. Con mi abuelo yo estaba bien. Él se volvió mi familia, mi apoyo, mi refugio. Por un tiempo eso me bastó. Volví al presente cuando me di cuenta de que la fiesta ya se estaba acabando. Los invitados empezaban a despedirse, llenando a mi mamá de halagos sobre su casa, su vestido, lo bien que se veía, lo bien que le iba. Me levanté, pensando que ya era hora de irme. «Elena», me llamó mi mamá. «Quédate un momento, tenemos que hablar». Me quedé quieta. Algo en su tono me apretó el estómago. Aún así, asentí. Cuando el último invitado salió y se cerró la puerta, mi mamá se volvió hacia mí con una expresión que conocía demasiado bien. Ricardo se puso a su lado, con los brazos cruzados. Valeria y Natalia se quedaron cerca, con la misma sonrisita de antes. «Elena», dijo mi mamá, afilando la voz, «pudiste haberme dado algo más caro». Parpadeé, sin entender. «¿Más caro? Mamá, la cafetera costó casi 39,000 pesos». Los cuatro soltaron una carcajada, como si yo hubiera contado un chiste. Mi mamá negó con la cabeza. «Una cafetera. En serio, teniendo todo el dinero que te dejó tu abuelo. ¿Y esto es lo que se te ocurre comprarme?» «Pensé que te iba a gustar», dije, sintiéndome torpe. «Siempre te ha gustado el café». «Llevo meses dando a entender que quería un collar con diamantes», soltó ella. «Pero, al parecer, eres demasiado lenta para darte cuenta». Cuando lo dijo, sí recordé que varias veces había mencionado un collar. Yo no había entendido que eran indirectas para mí. Solo había pensado que estaba hablando por hablar, como tantas veces. «Yo no sabía». Empecé. «Ya, por favor», me cortó Natalia. «De verdad eres bien despistada». Valeria asintió. «La verdad, solo te aguantamos porque mi mamá pensó que contigo podíamos sacar algo de dinero, pero eres demasiado coda para soltar algo de verdad». Volteé a ver a mi mamá, esperando que por fin las frenara, que dijera que eso no era cierto, que pusiera un límite. No lo hizo. Al contrario, asintió despacio. «Siempre has sido egoísta, Elena. Desde niña. Sentí que el piso se movía. Les he dado dinero cada vez que me lo piden», dije, con la voz temblando. «Para ti eso no es nada», resopló Ricardo. «Tu abuelo te dejó más de 7 millones de pesos y una casa. Podrías ser mucho más generosa con tu familia». «Salte», remató mi mamá.
Y ni se te ocurra volver hasta que estés lista para comportarte como una hija de verdad. No dije nada. Solo me di la vuelta y salí. Ya era noche y el tráfico había bajado un poco. Pero aún así, el trayecto de regreso se me hizo eterno. Las lágrimas me nublaban la vista mientras manejaba de vuelta a Tlalnepantla. No podía creer lo ingenua que había sido. Yo pensé que estábamos reconstruyendo algo. Pero nunca se trató de cariño. Siempre se trató de dinero. Esa noche no pude dormir. Como a las 2 de la mañana, abrí el celular y sentí un golpe en el estómago. Mi mamá había subido una foto de la cafetera a redes, con una frase que me dejó helada. El regalo más inútil. De la hija más inútil y más coda del mundo. Sus amigas ya estaban llenando los comentarios de apoyo para ella y de desprecio para mí. Te mereces algo mejor que una hija tan miserable. Qué regalo tan tonto. Hay gente que no sabe agradecer a una madre. A medida que leía todo eso, la tristeza se fue convirtiendo en otra cosa. Coraje. Un coraje limpio, despierto, que me ardía en el pecho. Ese fue el último golpe. Durante años permití que mi mamá me pasara por encima, hambrienta de cualquier migaja de afecto. Ya no. Me acordé de algo que mi abuelo me había comentado tiempo atrás. Algo sobre mi mamá y dinero. Incluso recordé el folder donde solía guardar los asuntos relacionados con ella. Era hora de buscar entre sus papeles. A la mañana siguiente, entré al despacho de mi abuelo. Era el único cuarto de la casa que yo había dejado intacto desde que él murió. Su escritorio seguía con los folders acomodados por colores, los cajones cerrados, la lámpara en el mismo ángulo. Empecé a revisar el archivero, donde guardaba documentos importantes. Después de casi una hora, lo encontré. Era un contrato de mutuo con reconocimiento de adeudo, firmado por mi mamá. Según ese documento, mi abuelo le había prestado 2.700.000 pesos para arrancar su pastelería-cafetería, con la condición expresa de que podía exigir el pago total cuando él quisiera, o su heredera en caso de fallecimiento. Y la heredera era yo. Me dejé caer en la silla de piel de mi abuelo, mirando el documento sobre el escritorio. En cuanto vi la firma de mi mamá, recordé perfectamente el día en que ese préstamo ocurrió. Fue como un año después de que me fui a vivir con mi abuelo. Mi mamá llegó una tarde a la casa de Tlalnepantla y apenas me saludó antes de pedirle a él que hablaran a solas. Estuvieron encerrados más de una hora en el despacho. ¿Qué quería?, le pregunté cuando salió sin despedirse. Necesitaba dinero para poner un negocio, me respondió mi abuelo, preocupado. Le presté 2.700.000 pesos, pero solo si firmaba un documento comprometiéndose a pagar cuando se le requiriera. ¿Le vas a dar dinero después de cómo nos ha tratado? ¿A ti y a mí?, le reclamé. Mi abuelo suspiró. Sigue siendo la mamá de mi nieta. Y además, así tengo una forma de presionarla si un día hace falta. En ese momento no entendía a qué se refería. Ahora sí. Con ese dinero, entre el traspaso del local, la remodelación, los hornos, el mobiliario y varios meses de renta adelantada, mi mamá abrió una pastelería-cafetería en la Narvarte. Le puso Dulce Amanecer. Al principio le fue bien. O al menos eso parecía. Pronto empezó a presumir en redes el negocio, el coche nuevo, las vacaciones con Ricardo y las niñas, la ropa de marca, las fotos cuidadísimas, siempre con mensajes como si todo lo hubiera levantado sola, como si fuera una empresaria hecha a pulso. Poco después de mi graduación, mi abuelo sufrió un infarto masivo. Murió antes de que yo alcanzara a llegar al hospital. Me derrumbé. Durante 4 años, él había sido mi sostén, lo único realmente firme que me quedaba. En su testamento me dejó la casa y poco más de 7 millones de pesos entre cuentas e inversiones. No me sorprendió. Yo había vivido con él, lo había acompañado, lo había cuidado hasta el final. Lo que sí me sorprendió fue que mi mamá se apareciera en la casa al día siguiente del funeral, exigiendo lo que le correspondía de la herencia. Me negué. Discutimos. Me llamó desagradecida. Yo le dije que no tenía derecho a pedir nada después de haber borrado a mi papá de su vida, como si nunca hubiera existido. Se fue hecha una furia, y no volvimos a hablar en 3 años. Durante ese tiempo, mi vida se acomodó.
Conseguí un buen trabajo en marketing, en un corporativo sobre insurgentes. Seguí viviendo en la casa de mi abuelo, ya pagada. Invertí con prudencia lo que me dejó. No era millonaria de revista, pero vivía tranquila, segura, sin depender de nadie. Luego llegó diciembre, y en un momento de debilidad navideña, le mandé a mi mamá un mensaje corto deseándole felices fiestas. Para mi sorpresa, respondió cálida. Incluso, me invitó a una reunión familiar por Navidad. Yo, tonta otra vez, quise creer. Compré regalos para todos y fui. Mi mamá me recibió con abrazos. La cena estuvo en paz. Intercambiamos obsequios, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá sí podíamos tener alguna clase de relación, aunque fuera limitada. Un mes después, me llamó para pedirme 180,000 pesos. Se había descompuesto parte del equipo de la pastelería, dijo, y sin eso el trabajo estaba detenido. Sin pensarlo demasiado, le hice una transferencia a SPAY. Me salvaste la vida, me dijo. Sabía que podía contar contigo. Ahí empezó todo. Durante los meses siguientes vinieron otras peticiones. Primero, 35,000 pesos para cubrir una colegiatura vencida de Natalia, en una universidad privada. Después, 55,000 por unos impuestos inesperados. Luego, 28,000 para arreglos urgentes de la casa. Cantidades que, vistas por separado, parecían manejables. Yo le transfería el dinero sin pedirle nada a cambio, feliz de ayudar. Feliz de sentir que tal vez eso fortalecía el vínculo que apenas estaba volviendo a existir. Qué equivocada estaba. Con el contrato frente a mí, tomé el celular y marqué al licenciado Ramírez, el abogado de mi abuelo y amigo suyo de muchos años. Elena, me contestó con la misma voz, pausada de siempre. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Necesito un consejo, le dije. Le conté todo. El cumpleaños, la humillación, la publicación en redes, el documento que acababa de encontrar. Sí, claro que recuerdo ese contrato, dijo, después de escucharme. Lo redacté yo mismo y conservo copia en el despacho. Como heredera universal de tu abuelo, tienes todo el derecho de exigir el pago. ¿Usted podría encargarse? Por supuesto. Si quieres proceder, lo hacemos de inmediato. Yo preparo el requerimiento formal. Sí, respondí, sin vacilar. Sí quiero. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. Preparé café en mi propia cafetera y hasta sonreí por la ironía. Mi mamá había despreciado el regalo, pero yo sí sabía disfrutar uno. Volví a llamar al licenciado Ramírez para cerrar detalles. Quedamos en que él enviaría ese mismo día el requerimiento formal por escrito. En cuanto colgué, salí a comprar una cajita de regalo pequeña, de esas donde cabe un collar, la ideal para alguien que esperaba diamantes. Saqué una copia del contrato, la doblé con cuidado y la metí dentro, junto con una nota escrita a mano. Pago total pendiente. Tienes 30 días. Antes de mandarla, le escribí a mi mamá. Me quedé pensando en lo de ayer. Te voy a mandar otro regalo. Creo que ese sí te va a gustar. Me respondió en segundos. Espero que ahora sí sea el collar que llevo meses queriendo. Sonreí sola. Te juro que va a ser una sorpresa que no se te va a olvidar. Pedí una mensajería con entrega el mismo día, de esas que trabajan dentro de la ciudad, y seguí el trayecto desde el celular. En cuanto apareció como entregado, dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa y esperé. Media hora después, empezó a vibrar sin parar. Mi mamá estaba llamando. Rechacé una, luego otra, luego otra. Cuando ya iban más de 15 llamadas, comenzaron los mensajes. Elena, contéstame ya. Esto no da risa. No puedes hacerme esto. Levántame el teléfono. La dejé hervir una hora completa antes de contestar. Ya iba en la llamada 31. ¿Cómo te atreves?, gritó, apenas escuchó que respondí. No tienes ningún derecho a exigirme ese dinero. Sí lo tengo, dije con calma. Ya hablé con el licenciado Ramírez. Como heredera de mi abuelo, heredé sus bienes, y también el derecho de cobrar las deudas pendientes, incluida la tuya. Eso era entre él y yo. No legalmente.
El contrato dice muy claro que el préstamo es exigible a requerimiento del acreedor o de su heredera. Y esa heredera soy yo. Se hizo un silencio corto, seguido por su respiración acelerada. No tengo esa cantidad disponible, dijo al fin, con la voz quebrada. La pastelería no está pasando por un buen momento. Hemos estado batallando. Ese ya no es problema mío. Por favor, Elena. De pronto cambió el tono. Primero quiso minimizarlo. No armes un drama por esto. Luego se le ablandó la voz, casi como si estuviera a punto de llorar. Perdóname por lo de la cafetera. Ya ves cómo me pongo cuando tomo de más. Ya hasta borré esa tontería de publicación. Esto no es por la publicación, ni por la cafetera, le dije. Es por casi 10 años de elegir a todos antes que a mí. Es por borrar a mi papá de tu vida a los pocos meses de que murió. Es por tratarme como cajero automático, mientras me llamas coda. Se quedó callada otra vez. ¿Qué quieres entonces?, preguntó por fin. ¿Una disculpa? Está bien. Perdón si te hice sentir a un lado. Perdón si hice mal las cosas con Ricardo y las niñas. Perdón si te lastimé. No quiero tu disculpa. Quiero mis 2.700.000 pesos. Tienes 30 días. Durante las siguientes 2 semanas, mi mamá intentó de todo. Llamó, mandó mensajes, correos, audios. Cuando bloqueé su número, empezó a buscarme desde otros teléfonos. Luego comenzó a aparecerse en mi casa. Nunca le abrí. Una vez la vi por la ventana, parada en la banqueta durante casi 1 hora. Primero tocó con insistencia. Después se sentó en la escalera de entrada, con la cara entre las manos. Ricardo llamó a mi oficina y quiso entrar a hablar conmigo. El personal de seguridad lo sacó del edificio. Valeria y Natalia me mandaron mensajes llenos de reclamos desde números nuevos, cada vez que bloqueaba los anteriores. Me decían cruel, desalmada, mala hija, mala persona. Yo guardé todo. Capturas, registros de llamadas, correos. Si la cosa escalaba, quería pruebas del hostigamiento. Mi mamá incluso mandó a algunas de sus amigas a buscarme. Una tarde, Susana, su mejor amiga, me interceptó en el estacionamiento del supermercado mientras yo subía las bolsas al coche. Tu mamá puede perderlo todo, me dijo. La pastelería, el coche, el local. No le hagas esto. Cerré la cajuela despacio. Eso ya no me corresponde. ¿Cómo puede ser tan fría? Es tu mamá. La gente ya está hablando. La miré directo. ¿Y dónde estaba toda esa preocupación cuando subió una foto diciéndole a todo mundo que yo era una inútil y una coda? ¿Dónde estaban ustedes cuando me sacó de su vida después de que murió mi papá? ¿Cuando una de sus hijas terminó en mi recámara? ¿Cuando desapareció cada recuerdo de mi papá de esa casa? Susana abrió la boca, pero no salió nada. Solo negó con la cabeza y se fue. 3 semanas después de haber enviado la cajita, me llamó el licenciado Ramírez. Tu mamá ya se comunicó conmigo, me informó. Prefirió liquidar antes de que venciera el plazo. Va a cubrir el adeudo con un crédito respaldado por la venta del local y otras garantías. Mañana vamos a firmar y cerrar todo. Si quieres estar presente, puedes venir. Lo pensé un momento. Sí, quiero estar ahí. Al día siguiente, llegué a su despacho, en la colonia Cuauhtémoc, unos minutos antes de la hora. Mi mamá ya estaba sentada en la sala de juntas. Se veía fatal. Tenía la cara pálida, ojeras profundas y el cabello recogido sin cuidado. Por un segundo sentí una punzada de culpa. Pero entonces recordé su risa cuando se burló de mi regalo. La frase que escribió en redes, los años de indiferencia, se me endureció otra vez el pecho. Casi no me volteó a ver mientras firmaba los papeles y entregaba un cheque de caja por 2.700.000 pesos. El licenciado Ramírez revisó todo con calma. Confirmó montos, firmas y fechas, y luego asintió hacia mí. Con esto queda liquidado el adeudo, dijo de manera formal. Nos pusimos de pie. Mi mamá tomó su bolsa y entonces sí, me miró directamente. Espero que estés feliz, dijo, en un tono apagado. Nos arruinaste, justo como siempre quisiste. Nunca quise arruinarte, respondí bajito. Yo solo quería que me quisieras como quisiste a tu nueva familia. Se le escapó una risa amarga. ¿Sabes qué? Durante años me repetí que yo había sido buena madre contigo, que tú eras el problema,
que eras demasiado sensible, demasiado pegada a mí, demasiado parecida a tu padre. Me miró de arriba abajo. Pero verte ahorita me recuerda muchísimo a él. Esa misma terquedad, ese orgullo, esa forma de no ceder. Negó con la cabeza. Eres una mala hija, Elena, aunque supongo que yo tampoco fui gran madre. Se fue sin esperar respuesta. Yo me quedé de pie, con una sensación rarísima. No era alivio, no era triunfo, ni siquiera satisfacción completa. Era un hueco, como si todo el enojo que me había sostenido hasta ahí se hubiera ido de golpe y hubiera dejado un espacio frío. ¿Estás bien?, me preguntó el licenciado Ramírez. Asentí. Voy a estarlo. De regreso a casa, me pregunté si había hecho lo correcto. El dinero nunca fue el punto. Yo no necesitaba esos 2.700.000 pesos para vivir. Lo que necesitaba era dejar de ser la persona a la que podían lastimar sin consecuencias. ¿Había bajado a su nivel? No lo sé. Lo que sí sabía era que por primera vez en años sentía que yo había tomado el control de mi propia historia. Pasó un mes. Me enfoqué en el trabajo y casi no pensé en mi mamá. Sus problemas ya no me correspondían. Aún así, una noche la curiosidad me ganó y entré a sus redes. Sus cuentas, antes tan activas, estaban en silencio. La última publicación era de hacía 2 semanas. Una foto del local de la pastelería con un letrero de «Se vende al frente». Sentí una punzada de satisfacción. Los actos tienen consecuencias. Por fin le estaban cayendo encima. Cerré el navegador y me serví una copa de vino. Esa misma semana me llamó Claudia, una compañera de la oficina. «No vas a creer a quién acabo de ver trabajando en Liverpool de Parque Delta», soltó, sin saludar. «¿A quién?» «A tu hermanastra, la menor. Natalia». «¿No?» Sonreí involuntariamente. «¿Estás segura?» «Completamente». Estaba doblando ropa en el área de mujer. Traía una cara de muy pocos amigos. Le agradecí y colgué. Así que sí era cierto. De verdad estaban batallando. Bien. Una semana después fui al supermercado a hacer la despensa. Al doblar en el pasillo de cereales, la vi. Valeria. Traía uniforme y estaba acomodando mercancía en un anaquel. Ella también me vio. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, antes de que se diera la vuelta y se metiera al área de bodega. Terminé de comprar sin prisa. Cuando estaba metiendo las bolsas a la cajuela, sentí una mirada encima. Levanté la cabeza y ahí estaba ella. Del otro lado del estacionamiento, fumándose un cigarro en su descanso. En cuanto se dio cuenta de que la había visto, tiró el cigarro al piso y caminó hacia mí. «¿Ya estás contenta?», me preguntó. La voz le salió dura, aunque le temblaba un poco. «Sí», respondí con tranquilidad. «La verdad, sí. Pues mira mi vida ahora gracias a ti». Jaló un poco el uniforme con rabia. «Tuve que dejar la universidad. Las dos tuvimos que dejarla. Mi mamá y Ricardo ya no pueden pagar nada después de devolverte lo de tu abuelo». Crucé los brazos. «Vamos a hablar claro, Valeria. Durante años, tú, Natalia y tu papá me trataron como si yo no valiera nada. Se metieron a mi casa y en meses borraron cualquier rastro de mi papá. Eso no fue culpa nuestra», dijo ella. «Eso fue decisión de ellos». «¿Y en la fiesta de cumpleaños? ¿Eso también fue decisión de ellos?». Natalia dijo, enfrente de todos, que solo se reconciliaron conmigo para sacarme dinero. «Tú me llamaste coda por regalar una cafetera de casi 39.000 pesos en lugar de diamantes. Me vieron como alguien a quien podían exprimir, no como familia». Valeria bajó la vista. Incómoda, sin respuesta. «Nunca me vieron como parte de ustedes», seguí. «Se acercaban cuando necesitaban algo. Pues se acabó. A ver cómo resuelven ahora». Se quedó callada unos segundos, tragándose el coraje. «Ya me tengo que ir», murmuró al final, dando medio paso hacia atrás. «Que te vaya bien», le dije. La vi alejarse y sentí el pecho más liviano de lo que lo había sentido en años. No había culpa, no había arrepentimiento, solo la calma rara de haberme defendido, por fin. Un par de días después pasé en coche frente a la pastelería. El letrero de «Se vende» seguía colgado,
pero ahora tenía encima una calcomanía de vendido. Sin pensarlo demasiado, me estacioné y me metí a la cafetería de al lado. La barista me conocía de cuando mi mamá recién había abierto el local. «Qué lástima lo de Dulce Amanecer, ¿verdad?», comentó mientras me entregaba mi café. «A veces las cosas no salen como uno espera», respondí, sin cambiar el tono. La chica se inclinó un poco hacia mí. «Yo creo que ya venían batallando desde hace rato». Asentí y me llevé la taza a una mesa junto a la ventana. Eso me bastó. Mi mamá siempre había vivido obsesionada con la apariencia. El coche bonito, la ropa, los viajes, las fotos. Todo para que la gente creyera que le iba mejor de lo que realmente le iba. Mirando el local vacío, me pregunté si el dinero que yo le transferí para arreglar maquinaria de verdad había terminado en la pastelería. La respuesta más probable era que no. El siguiente fin de semana, decidí darme un respiro. Me lo había ganado. Más que un viaje, necesitaba una pausa para sentir lo que venía después de toda esa guerra. Reservé 4 días en una casita frente al mar, en la costa de Oaxaca. Tomé un vuelo corto y después un traslado breve hasta el lugar. Nada lujoso, solo un espacio tranquilo, con arena, viento y silencio. Desde que llegué, sentí cómo se me bajaba la tensión del cuerpo. Caminé por la playa, leí libros que llevaba meses posponiendo. Me dormí con el sonido de las olas. No tenía que contestarle a nadie. No tenía que justificarme. No tenía que cargar con culpas que no eran mías. El último día, mientras desayunaba afuera de la cabaña, me entró un mensaje de un número desconocido. «Soy Natalia. Valeria me dijo que la viste. Solo para que sepas, mi mamá está tomando mucho y sigue hablando de ti. Nada bueno. Mejor aléjate de ella». Borré el mensaje sin responder. Lo que pasara en esa casa ya no me correspondía. Cuando regresé a la ciudad, encontré un sobre en mi buzón. Papel membretado, sin remitente. Dentro venía una carta escrita a mano por mi mamá. «Elena, no te perdono lo que hiciste. Escogiste el dinero por encima de la familia, igual que yo una vez escogí a una familia nueva por encima de ti. Supongo que en eso sí nos parecemos. No nos busques. Vamos a salir adelante sin tu caridad y sin tu crueldad. Laura». La leí 2 veces. Luego la rompí en pedacitos y la tiré a la basura. No más manipulación emocional. No más culpa. No más arrastres del pasado. Mi vida empezó a mejorar. Regresé a la oficina con otra energía. Volví a salir con gente. Me metí a un club de lectura. Empecé a planear un viaje más largo que llevaba años aplazando. Poco a poco, sin darme cuenta, la herida dejó de ocuparlo todo. Por conocido supe que mi mamá y Ricardo seguían juntos, pero apenas. Valeria y Natalia ya trabajaban de tiempo completo, con la universidad suspendida, sin fecha clara de regreso. Y, por primera vez en mi vida, no sentí ni una sola pizca de culpa. Ellos hicieron sus elecciones. Yo hice la mía. Ellos eligieron tratarme como una extraña, borrar la memoria de mi papá y usarme como fuente de dinero. Yo elegí exigir lo que legalmente me correspondía y sacar de mi vida a las personas que solo sabían acercarse cuando querían algo. No sé si algún día volveremos a hablar y, la verdad, no me importa. Hay gente que no vale la pena conservar en tu vida, aunque comparta tu sangre. A veces, sobre todo cuando comparte tu sangre. Hoy entendí que pasar años buscando amor donde solo había interés, me fue rompiendo por dentro, y que a veces una tarda demasiado en aceptar que no todo vínculo de sangre sabe cuidar. También entendí que poner un límite no siempre se siente como una victoria. A veces se siente como vacío, como duelo, como aceptar de una vez lo que una llevaba tiempo negando. Pero, aún así, ese límite puede ser el principio de una vida más tranquila. Aprendí que ayudar no sirve de nada cuando la otra persona solo se acerca para pedir. Que el cariño no se compra con regalos ni con dinero, y que callarme, para evitar conflictos, solo me fue borrando a mí misma. También me quedó algo muy práctico. En la vida real conviene guardar mensajes, comprobantes, acuerdos y cualquier documento importante, porque la memoria de la gente cambia, pero los hechos bien respaldados ayudan a proteger tu dignidad, tu patrimonio y tu paz. Y si un problema familiar ya se metió con tu dinero,
tu nombre o tu seguridad, pedir orientación profesional no es exagerar, es cuidarte. Si algo quisiera dejarte después de todo esto, es una idea sencilla. No esperes a estar completamente rota para darte permiso de poner distancia donde ya no te tratan con amor.